Bueno, estamos en contacto con el diputado provincial Abel Buil del Frente Amplio Progresista, con quien la verdad teníamos ganas de charlar por el tema de estos últimos días, ¿no? El conflicto docente. Así que bueno, lo saludo, diputado. ¿Cómo le va? José Picón le habla. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué Bien. tal, diputado? ¿Cómo le va? Alejandro Salamone. Un gusto. Bueno, diputado, ¿qué análisis se hace de este conflicto que parece que no tiene solución? Bueno, es un conflicto que se repite año tras año. Lo primero que hay que decir, es un tema complejo, porque acá no solamente es la política salarial para los docentes, sino que marca un poco la política a casi todos los empleados públicos. Todos sabemos que después vienen los judiciales. Ya tuvimos la policía a fin de año acuartelada pidiendo aumento de sueldo, y así todos los empleados de la administración pública. Primero, los docentes estaban pidiendo discutir esto desde el octubre y noviembre del año pasado. O sea, por un lado, es responsabilidad del gobierno provincial, que conduce el gobernador Daniel Scioli, haberse sentado antes, esta es nuestra posición por lo menos, de que habría que evitar llegar a marzo, porque si no nos pasa lo que nos pasa todos los años, que las clases no comienzan. Era un conflicto anunciado, aparte del aumento salarial había otros pedidos como el tema de infraestructura, la situación de algunas escuelas, y esto lo tendríamos que haber previsto antes. Tuvieron todo el verano, hubo desde la oposición pedidos que esto se solucionara en enero, y no esperar a marzo, porque lo que se produce año tras año es que las escuelas públicas no comienzan las clases y las escuelas de gestión privada comienzan las clases, produciéndose una gran desventaja siempre perjudicando a los alumnos que van a la escuela pública. Esto es lo que nosotros más lamentamos. Nos parece muy triste y grave a la vez, porque hay una gran diferencia entre el alumno que va a la escuela privada, que en la provincia de Buenos Aires hay una tendencia que aumentan más los alumnos en escuelas privadas, lamentablemente por todos estos conflictos, y los que van a la escuela pública, que el porcentaje de los que se van anotando en la escuela pública aumenta menos en la provincia. Que no pasa lo mismo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ha aumentado más la matrícula en la escuela pública que en la escuela privada. Esto hay que decirlo, porque se lo pasan criticando al gobierno de Macri. Yo no soy para nada cercano políticamente al gobierno de la ciudad, yo soy del FAP, pero estas cosas son objetivas. Lo que se le dan de nacional y populares, critican al otro por conservador. Sin embargo, en lo que respecta a educación pública, han sido mejores los resultados de la ciudad de Buenos Aires que los de la provincia de Buenos Aires, hasta el momento. Diputado, una pregunta le hago, lo venía escuchando atentamente. Digo, yo era de pensar, como usted lo que decía, la cuestión de tiempos, ¿no? De empezar la paritaria antes, pero me doy cuenta que me parece que más que con una cuestión de tiempos, tiene que ver con una cuestión de números. O sea, también, claro, porque si empieza en octubre, empieza en noviembre o en diciembre, da exactamente lo mismo si la posición de los gremios es tan, digamos, dura. Bueno, sí. Esa es una opinión de ustedes. Yo no creo que la posición de los gremios sea tan dura. Te voy a explicar por qué. A ver. Primero, recién venía escuchando Radio Continental, dos docentes hablando en el programa Fernando Bravo, que compiten con el horario de ustedes, quejándose del papel de los medios de comunicación, y yo les doy la razón. Acá habla el gobernador y sale casi en cadena en todos los canales de televisión. Se instaló durante 10 días en los medios de comunicación que el aumento era del 30,9%, cuando es falso. El aumento promedio es del 23-25% para el 80% de los docentes. Solamente a los docentes que cobran menos, los que son un solo cargo en la escuela primaria, el aumento real es del 30,9%, pero eso significa un 20% de los docentes. Entonces, se ha instalado erróneamente, pero esto se hace a propósito por la gran publicidad que pone el gobierno de la provincia en todos los canales de televisión, en las radios y en los diarios. Esto me hago cargo de lo que digo. Esto es una maniobra política de instalar que el aumento del 30,9 cuando es un error y es una mentira, como dicen los gremialistas, y esto produjo un gran enojo en los docentes,
porque ellos saben que el aumento no es del 30,9%. Bueno, si partimos de esa base, que lo que dice el gobierno es falso, ya estamos hablando de otra cosa. Ahora, Es falso. claro, bueno, se darán cuenta ahora los docentes de que es falso cuando cobren sus salarios, ¿no? Entonces... No, ya lo dijeron, ellos lo denunciaron en el acto que se hizo acá en Plaza San Martín frente a Gobernación, dijeron, es falso, pero para esto no lo cubre nadie, salieron 2 o 3 canales, lo de la marcha docente, y cuando habla el gobernador habla en cadena, tapa del diario Clarín, tapa del diario La Nación, TN en todos los canales, sin la que es el 30,9, y es mentira, el aumento llegará al 25%. Cuando distritos que son administrados por fuerzas tan lejana al gobierno nacional como el gobierno de Santa Fe, el gobierno de Córdoba, de la Sota o el gobierno de Macri, la capital, que es la región centro, dieron un aumento del 30%. ¿Cómo puede ser que los demás distritos dan el 30% y la provincia de Buenos Aires dé solamente el 25%? El año pasado ya hubo un ajuste en la provincia de Buenos Aires. El aumento promedio para los empleados públicos fue alrededor del 20% y la inflación fue del 27%. Ya hubo una pérdida del poder adquisitivo durante el año 2013. Ahora vamos a dar un aumento del 25%, es lo que están proponiendo, es la real, lo que proponen realmente, o puede llegar al 30% si mejora la propuesta, cuando la inflación sabemos que va a ser arriba del 30%. Si nosotros vemos lo que fue enero y febrero, la inflación, y si la proyectamos, está arriba del 30%. Sí, entonces, bueno, otra vez el ajuste no solamente sobre los docentes, sobre la policía, sobre todos los empleados públicos y los jubilados del Estado, que también se ven perjudicados en el poder adquisitivo. Diputado... Y yo lo que digo es que tiene que intervenir el gobierno nacional, porque el responsable de la política inflacionaria es el gobierno nacional. No puede ser que le deje este problema a todos los gobernadores, porque este problema no lo tiene solamente Scioli, hay varios distritos del país que no han empezado las clases, muchas provincias, y los deja a la suerte de una política errónea del gobierno nacional que ha provocado una pérdida del poder adquisitivo en todos los empleados públicos. Entonces, tiene que intervenir el gobierno nacional y tiene que ceder plata al gobierno nacional, que se queda con el 75% de los ingresos del país, a las provincias, que son las que se tienen que hacer cargo, los que realmente tienen las escuelas a su cargo y tienen que pagar el sueldo a los docentes. A eso iba la pregunta que le quería formular, diputado. El gobierno de la provincia dice que no tiene más plata, de que no puede mejorar la oferta. Es cierto que no tiene más plata. Ajá. Esto es cierto. ¿Y entonces? Y entonces tienen que o achicar gasto en publicidad, que gastan bastante, van a tener que achicar gastos, como se ocurre todos los años en obra pública, esto lo sabemos, lo que seguimos el presupuesto, que siempre se subejecuta la obra pública, o tienen que pedir más plata al gobierno nacional, que es la propuesta nuestra. Nosotros necesitamos un gobernador que se plante al gobierno nacional y le digan, ustedes provocaron esto con la inflación, ustedes tienen que ser los responsables de solucionar esto. Ahora, el otro día el ministro Kicillof dijo que la inflación, o sea, que esto, el índice de precio iba a ir desacelerándose, o sea, que decir que va a haber un 30% a fin de año, no sé si no es muy prematuro. ¿Qué le parece a usted? Me parece que no es tan así, porque ellos también dijeron el año pasado que la inflación fue del 11%, y no se lo cree nadie. El mismo ministro, que hoy dice que la inflación no va a llegar al 30% porque se va a desacelerar, nos decía el año pasado que la inflación oficial era entre el 10 y el 11%, y terminó siendo el 27%, esta es la verdad. Diputado, las afirmaciones de la directora general de escuela, Nora de Lucía, en el sentido de que hay docentes que cobran 44.000 pesos, ¿cree que contribuyeron a exasperar los ánimos? Creo que fue otro error político, o sea, a lo mejor hay 1 o 2 casos, no sé si puede haber, yo desconozco, pero creo que 1 o 2 casos de alguna persona de muchísima antigüedad y de un buen nivel de categoría como docente, pero eso provoca el enojo de los docentes, o sea, así como instalar que el aumento era del 30,9%, o lo que dijo de Lucía de que cobraban 44.000, lo único que hacen es separar más las aguas en vez de acercarlas, como lo mismo repudio a los docentes que agredieron, o a los gremialistas, no, a los docentes que agredieron a la ministra de Economía, Silvina Bataki, a la persona que respeto mucho y la tengo en alta consideración. Hay que repudiar unos hechos de violencia porque es una persona de diálogo y ella no tiene la culpa de que no haya plata para poder pagar los aumentos que ellos dan. Diputado, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque me gusta conocer opiniones sobre este tema. ¿A usted qué le parece? ¿Que el conflicto docente
tiene que arreglarse con los alumnos dentro de las aulas o que este conflicto docente está bien cómo se está tratando de resolver, o sea, con los alumnos fuera de las aulas? Si yo fuera oportunista, como el dirigente Sergio Massa, que dice que la gente quiere escuchar, sabe que las encuestas están dando de que la gente quiere que estén los chicos en clase y están a favor de los docentes. Te digo, ese es el reclamo docente, que estén los chicos en clase. Pero la verdad, entre nosotros, si los docentes empiezan a dar clase, se diluye el conflicto y pierden fuerza política para pedir lo que ellos quieren. Por supuesto que todos queremos que los chicos estén en clase. Yo me quejo y lamento que lo que te dije al inicio, los que van a la escuela pública, que son los más desposeídos, los más pierden y no pueden lograr 180 días de clase, año tras año nos pasa este problema, mientras que los van a la privada logran los días de clase. Y uno de los temas que realmente me preocupa más que discutir todo esto, que es una parte importante, el tema del salario de los docentes, es la calidad educativa. Porque vamos perdiendo calidad educativa, que es lo que nosotros tenemos que apuntar. Argentina tiene un problema de calidad educativa. Tenemos que preocuparnos en esos temas que son los importantes. Y la única forma de mejorar la calidad educativa es que los chicos tengan, garantizar más horas de clase. Y año tras año no podemos garantizar lo mínimo que puede garantizar un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Son 180 días de clase. A mí me gustaría que, así como apoyo el pedido de justicia, para mi entender, de un mayor aumento, porque es pérdida del poder adquisitivo que están teniendo los docentes y todos los empleados públicos de la provincia y de otras provincias, así como te lo digo, también me gustaría que estos días que se perdieron, después se cumplieran dando clases los días sábados o a fin de año dando más clases en día de diciembre para que no se pierdan 180 días de clase. Eso me parece que es justo también. Sí. Diputado, ¿usted cree que la presentación de la medida cautelar que va a plantear el defensor del pueblo puede ser una salida del conflicto de alguna manera? Ojalá la sea, la verdad que no lo veo, cómo puede la justicia obligar a los docentes a presentarse, porque por la fuerza no lo pueden hacer. Si los docentes no quieren ir a dar clases, no va a ser imposible, esto es la verdad. No, pero me gustaría sí que intervenga el gobierno nacional, porque es un conflicto nacional. Si bien tiene mucha visibilidad el conflicto provincia de Buenos Aires, pero he escuchado a una docente que está marchando en este momento en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, que era de Santiago del Estero, que ellos tienen de básico 1.500 en Santiago del Estero, de básico una docente. Es el más bajo del país. Usted sabe que... Y muchas cifras se pagan, el 70% de sueldos en negro, o sea, que los perjudica después cuando se jubilan. Diputado, una cosa, yo con esto cierro las preguntas que le quiero hacer. ¿Usted cuánto cree que tiene que ganar un docente? Digo, el de escala mínima, el recién iniciado. ¿Cuál cree usted que sería un salario digno? Y por lo menos arriba de 5.000 pesos. O alrededor de los 5.000 pesos. Yo creo que sería lo justo. Lo que pasa que acá el gobierno le dio un aumento importante a los policías y hoy hay policías que cobran más que los docentes y eso tampoco me parece justo. Está. Si que realmente apostamos a la educación, nos importa mejorar la calidad educativa. Aparte yo soy un convencido que la única salida que tienen los pueblos y sobre todo los sectores populares de salir de la marginalidad de los problemas importantes que tiene el país, como es la violencia, la delincuencia, la inseguridad, es con mayor educación. Si nosotros no mejoramos la educación, por más policía que pongamos en la calle, no vamos a mejorar los problemas de inseguridad que tiene el país. Diputado, Will, le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo, muchas gracias. No, muy amable, gracias. Hasta luego. A ustedes.